que es en mi libro Vivir la alegría del trabajo. Casualmente ocurrió que yo lo empecé a leer hace un tiempo atrás, porque me fascinó el pensamiento de Enrique Shaw, y puse muchas citas en el libro, porque me pareció increíble. Después me pidieron, ¿por qué no venís a hablar al CIES de Perú, de Enrique Shaw? Así que me pareció que la providencia me estaba diciendo algo ahí, ¿no? Y también es increíble las coincidencias de que mi libro se llama Vivir la alegría del trabajo, y hace unos meses atrás me contacté con una hija de Enrique Shaw, con Sara Shaw, y me enteré, yo ya había publicado mi libro, me enteré que ella estaba publicando un libro, y fui a su presentación, que se llama Viviendo con Alegría, así que la alegría parece que está dando vueltas por ahí. Bien, ¿quién fue Enrique Shaw? ¿Y qué nos dice hoy su vida en este lugar, en este congreso? Yo creo que hablar de Enrique Shaw es hablar de una persona muy particular. Yo diría que única. Y encuentro tres aspectos fundamentales para destacar en él. Primero, fue un laico que hoy está en proceso de canonización. En segundo lugar, fue un laico empresario, algo poco común en la historia de la Iglesia. Si es canonizado, lo cual entiendo que es más que probable que así sea, será el primer santo dirigente de empresa, lo cual va a ser toda una novedad para la Iglesia. Y en tercer lugar, creo que Enrique nos muestra una nueva forma de mirar de la Iglesia, de mirar a los santos, los laicos y las empresas, porque hubo con anterioridad, Enrique, seguramente personas muy santas que no llegaron a los altares. ¿Puede un dirigente de empresa ser santo? Me pregunté cuando escribía estas líneas. ¿Puede un dirigente de empresa ser santo persiguiendo la rentabilidad, la reducción de los costos, la innovación, la conquista de nuevos mercados y hasta incluso en algunas circunstancias particulares no deseadas, debiendo desvincular personal de la empresa? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, que puede ser santo. Y creo que debemos seguir profundizando entre todos sobre la maravillosa tarea que tienen los dirigentes de empresa de producir riquezas, ofreciendo bienes y servicios a toda la comunidad. Ojalá que la vida y el pensamiento de Enrique Shaw sirva para dar luz a la vida empresaria. Bueno, Enrique Shaw... Esto no está funcionando. Tranquilo. Vale. Dale un clic. Gracias. Enrique Shaw fue un laico en salida, siguiendo el pensamiento del Papa Francisco, ¿no? Que salió de su propia comodidad y se atrevió a llegar a todas las periferias que necesitaban la luz del Evangelio. Y cuando me refiero a salir a las periferias, no me refiero solo hacia los más necesitados y pobres, tanto materiales como espirituales, como fueron los operarios de las fábricas en donde Enrique Shaw estuvo trabajando. Yo también fui un laico en salida por la luz del Evangelio que llevó a todos los dirigentes de empresas de su época, dando un ejemplo de cómo de ser dirigente y teniendo una mirada nueva de la empresa, una mirada orgánica de la empresa. Enrique vivió siempre con esa actitud de estar en salida, ligero de equipaje, yo diría, me gusta esa expresión, ligero de equipaje, y abierto a ser permanentemente evangelizado por el Señor y por la Mater. Siendo de una familia muy rica, vivió en un total desprendimiento de sus bienes, vivió en una profunda austeridad. Él encarnó un modelo de laico accidentado, herido y manchado por salir a la calle, antes que un laico enfermo por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No se encerró en el mundo al que pertenecía socialmente. Para atrás.
Y también Enrique tenía olor a oveja. Estaba cercano a los demás, se comprometía, se involucraba. Fue un laico que escuchaba a todos los que estaban necesitados. Pero especialmente fue cercano a los obreros de la fábrica, escuchándolos, estando atento a sus necesidades y actuando en consecuencia. Y también tuvo olor a oveja al estar cerca de otros dirigentes de empresa, iluminando con su sabiduría los caminos que llevaran a establecer nuevas formas de vivir la empresa y el trabajo. Y creo que Enrique, después de leer mucho todo lo que está publicado de él, todos sus libros, yo llegué a la conclusión de que Enrique vivió la fe práctica en la divina providencia y algunas claves posiblemente mencione de lo que para mí llama la atención de su vida, ¿no? Vivió lo que para nosotros es la fe práctica en la divina providencia. Su vida fue una escucha y seguimiento permanente de la voz de Dios y de los caminos que Él le señaló en cada momento. Podemos decir, al igual que José Kentenich, que era una persona que estaba con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Se le aplica 100% esto a Enrique. Tuvo mucha valentía para actuar de acuerdo a lo que la voz de Dios le iba diciendo y seguir la voz de Dios. Y creo que también algo muy valioso de Enrique es que tenía una mirada orgánica de la empresa. Porque él unía el capital y el trabajo, la producción y la distribución. Le interesaba tanto la riqueza de la empresa, la rentabilidad de la empresa, como la consideración del operario, la dignificación y promoción de los trabajadores más humildes. Y yo lo que voy a hacer, voy a hablarles de Enrique desde distintos hitos de su vida, para hacer una síntesis de algo que podría ser muy extenso si no. Hay hitos que marcan su vida. Primero es la infancia. En el año 1921 nace Enrique, y nace por supuesto en una familia muy rica, la familia Shaw, del lado de su padre, y también de su madre, la familia Torquist. Él es el segundo hijo del matrimonio. Y cuando tiene 4 años, en 1925, muere su madre, quien antes de morir le hace prometer a su marido, que lo eduque en la fe católica, dado que él no era practicante, el padre de Enrique, ¿no? El padre cumple con el pedido de su madre y le encomienda la educación católica a sacerdotes sacramentinos y lo envía a estudiar al colegio La Salle, un colegio clásico de la ciudad de Buenos Aires, católico, ¿no? Encargándole al padre Goicoechea la educación católica de ambos hijos. Y lo cierto es que su padre, como era un empresario muy activo, viajaba con frecuencia al exterior y por tal motivo Enrique y su hermano quedaron al cuidado de sus tías. Son ellas quienes se ocupan de brindarle el calor de hogar que le faltaba por la temprana muerte de su madre y la presencia interrumpida de su padre. Cuando leía la infancia de Enrique, viene a mi memoria una cierta coincidencia o paralelismo con los primeros años de vida de nuestro padre fundador, quien también tuvo una difícil niñez, dado que su madre, también una mujer muy religiosa, tuvo que dejarlo a los 8 años al cuidado del orfanato de San Vicente en Oberhausen, por no tener suficiente capacidad económica para mantenerlo. A lo que hay que agregarle la difícil relación que tuvo con su padre, Matías Joseph Coe, quien nunca lo reconoció como hijo y por lo tanto no le dio su apellido. Entonces hay una coincidencia, yo que sé igual, pero me llamó la atención, ¿no? Esta ausencia de la madre en Enrique y la coincidencia con nuestro padre fundador. El siguiente hito que quiero remarcarles es el año 1935, cuando Enrique entra a la Marina. Y lo hace en contra de la voluntad de la familia. Lo cual, claro, la familia esperaba que, bueno, nuestro hijo, bueno, que sea empresario, que siga los negocios de la familia, que se involucre. Pero él decide, en contra de la voluntad de la familia, a los 14 años, navegar mar adentro.
como hablaba hoy el cardenal de navegar mar adentro. Y nunca aclaró los motivos para tomar esa decisión, pero sabe que fue algo espontáneo y voluntario. Y bueno, yo veo acá algo de la presencia, ¿no? Una pequeña puerta abierta que le pone Dios. Sus años en la Marina fueron tiempos de crecimiento, yo diría, de búsqueda y de maduración, de estar mar adentro. Fue un ejemplo tanto para sus pares como sus superiores. Él tenía una tartamudez con la cual luchó y la superó. Y bueno, en algunos momentos él era muy piadoso, sus compañeros medio se burlaban de él, pero él siguió adelante y generó un gran ejemplo en la Marina con su accionar, con su forma de ser y de evangelizar. En Ushuaia estuvo un tiempo y ahí evangelizó muchísimo. Y hay un momento muy importante en su vida, que es el año 1939, cuando él tiene 18 años, toma contacto con la doctrina social de la Iglesia a través de la lectura de un libro del cardenal Mercier, lo cual le genera un gran impacto a él. Este hecho él lo llega a calificar a Enrique como parte de su conversión, tomar contacto con la doctrina social de la Iglesia, le impacta muchísimo. Podemos decir que Enrique estaba siendo guiado por la fe práctica en la divina providencia. En el año 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, otra familia muy acaudalada de Argentina, y con ella tiene 9 hijos. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la vida de Enrique se caracterizó por la alegría. Y así hay muchísimos testimonios de él, en especial en el libro que saca Sara, su hija. Hay montones de testimonios que hablan de la alegría que él tenía en la familia, la alegría que tenía con la gente que lo rodeaba, en todas sus relaciones, con sus amigos, con todo el mundo. Era una persona alegre. Y la alegría habla de algo, ¿no? Yo creo que habla de ese estar cobijado en Dios, como dice nuestro padre fundador, ¿no? Él estaba cobijado en Dios. Algo adentro, había una llama dentro de Enrique. Y él llevaba una intensa vida religiosa con la familia. Él iba todos los días a misa, se levantaba temprano para ir a misa, a las 6 de la mañana, rezaba, meditaba, y los domingos con la familia. Y algo muy lindo, él rezaba el rosario con sus hijos, en familia. Y les hacía participar con las intenciones, lo cual me parece muy tierno. Él decía, bueno, que las intenciones del rosario, bueno, que participaran los hijos, que pidieran ellos. Entonces era algo muy vivido, ¿no? Algo muy encarnado en él. Algo que para nosotros es muy valioso como Johnstatianos, ¿no? No solo pensar, sino vivir lo que pensamos. Así que podemos decir que Enrique llevaba a cabo la santidad de la vida diaria, que nosotros tanto valoramos y buscamos día a día. El siguiente hito muy importante en su vida es el año 1945. Es un año significativo. Yo diría que él navegó mar adentro y llega a nuevas playas. Algo maduró en él el año 1945. Es un año, yo diría, bisagra en Enrique Shaw. Él fue enviado por la Marina y se traslada en barco a Nueva York. 31 días de viaje en barco con su esposa. En 1945, hace poco se había casado. A estudiar meteorología a la Universidad de Chicago. Porque estaba en la Marina todavía en ese momento, ¿no es así? Y en el viaje conversa largamente con 2 sacerdotes de la Juventud Obrera Católica que iban también a Estados Unidos en el barco. Cabe tener presente que en Enrique tuvo mucha influencia la Juventud Obrera Católica. Él había estado en contacto años atrás con este movimiento que funda el belga José Cargin, y había prestado colaboración personal y pecuniaria cuando era más joven.
y había sido nombrado josista, ¿no? JOC, Juventud Obrera Católica, josista honorario. Entonces yo creo que Enrique era muy consciente de lo que el Papa Pío XI había señalado como el mayor escándalo del siglo XIX, que fue que la Iglesia perdiera a la clase obrera. Así decía Pío XI. Y él era muy consciente de esto. Y cuando llega a Nueva York toma una decisión, yo diría casi loca, incomprensible. Porque él dice, yo quiero trabajar de obrero en Estados Unidos. Renuncia a la Marina, presenta su baja, a los 15 días ya la Marina se lo concede, porque esto era todo un proceso que ya él lo venía hablando en la Marina, y la Marina le concede la baja. Y él dice, yo quiero trabajar de obrero en Estados Unidos. Y yo creo que tiene que ver esta influencia de la Juventud Obrera Católica, ese ideal que él tenía por eso, ese fuertísimo ideal. Y entonces, bueno, decide irse, me imagino la esposa lo que sentiría, ¿no? No sé, me imagino así, que de lo más desorientada. Y bueno, por indicación de los sacerdotes que viajan en el barco con él, va a Chicago y le dicen que vaya a hablar con un sacerdote que era Reynold Hillebrand, que después va a ser arzobispo de Chicago, este sacerdote. Entonces, ¿quién lo lleva a reflexionar a Enrique y a descubrir? Yo creo que lo lleva a que él lo descubra, que en realidad su apostolado no pasa por trabajar de obrero, sino por trabajar en las empresas. Y él descubre esto. Y nuevamente podemos decir que Enrique escucha la voz de Dios, es dócil a la voz de Dios, ve puertas abiertas, entra y después, como dice la fe práctica de la divina providencia, va corrigiendo caminos. Sí, por acá no hay una resultante creadora quizás, entonces dice, no, vamos por este otro lado. Y Enrique escucha esto. Y entonces, dado que está en Estados Unidos, dice, bueno, sí, es verdad, tengo que dejarme a las empresas. Y acepta una oferta de trabajar en la empresa Rigolot, que es una empresa dedicada a la producción de vidrios, que era propiedad, digamos, la participación accionaria más importante era de la familia de la esposa. Entonces León Fourbel, que era tío de Cecilia Bunge, le ofrece trabajar en Rigolot. Entonces, ya que está ahí, se queda en Estados Unidos un año y se queda trabajando en la empresa Corning Glass Works, que era una empresa que tenía acuerdos comerciales con Rigolot, y aprovecha para interiorizarse de cómo funciona la industria del vidrio. Entonces vuelve después a la Argentina y comienza a trabajar. Por supuesto que en los mandomedios empieza de abajo y va creciendo dentro de la empresa poco a poco. Y él se lanza de lleno a esto que entiende que es su vocación, a la cual Dios lo llamó, que es ser dirigente de empresa. Y ahí podemos marcar un hito muy importante, que en el año 1952 funda la ACD, Acción Cristiana de Dirigente de Empresa. Primero era Acción Católica, la llamó dirigente de empresa con otros empresarios argentinos, después la cambió por Acción Cristiana Dirigente de Empresa para hacerla más amplia, ¿no? Una mirada más amplia. Y también funda ACD Bolivia. Y es interesante que también estuvo acá en Perú. Hay un audio que si ustedes entran a la página de Enrique John, hay un audio, creo que es el único audio, ¿no es así? El único audio que hay con la voz de Enrique es cuando él viene acá a Perú por esos años y habla de lo que es la creación de las asociaciones cristianas dirigentes de empresa y cómo se debía dar, etcétera, etcétera. Así que escúchenlo porque lo pueden encontrar en internet y es muy lindo escuchar la voz de Enrique, la firmeza de su voz. En el fondo ya hay autos que pasan, pero muy lindo. Yo quiero destacar en Enrique dos grandes aspectos. Uno, digamos, uno central, que es que él, para mí, tiene una mirada de la empresa en forma orgánica. Y cuando digo orgánica, digo tiene una visión global de la empresa, que incluye todo. La empresa debe tener una función, como les decía,
del desarrollo productivo y rentable de la empresa. Él es muy firme en eso. Pero a su vez siempre incluye promocionar la dignidad del trabajador. Y yo creo que después esta influencia de la juventud católica que tanto le impactó. Y eso genera un equilibrio interesantísimo en su mirada de la empresa. Entonces acá les cito algunas frases que están en este libro que les han regalado, que es Y dominar la tierra. Están todos los escritos y conferencias de Enrique Jones. Es maravilloso el contenido de ese libro. Y ahí, entre algunas frases que a mí me impactaron, y a simple muestra, les cuento, dice: la empresa debe aumentar en forma ininterrumpida su rendimiento, debiendo hacer producir al máximo todos sus factores. Y ella también debe cumplir con la parábola evangélica de los talentos. Y después dice en otra parte: las riquezas deben crear riquezas, proporcionar trabajo a los hombres, acrecentar la vitalidad económica, para lograr así una economía ordenada y dinámica que sea una de las bases de la paz social. Crear riquezas, deben crear riquezas. Realmente interesante, ¿no? Esta mirada de Enrique en favor de la empresa, ¿no? Encontrando la maravilla que es esta función que tienen los dirigentes de empresa, que es crear riquezas. Y el segundo aspecto que balancea perfectamente esta mirada de Enrique es que Enrique promueve y dignifica al trabajador. Y acá no les voy a citar ninguna frase, que hay un montón de frases en ese libro que es maravilloso, sino les voy a mencionar un poco más lo que yo creo que él fue haciendo como testimonio de vida, ¿no? Y por un lado, bueno, esta influencia de la juventud obrera católica que tanto pesó, ¿no? Como eso fue algo que estaba en el fondo de él, ¿no? Y él fue un impulsor del salario familiar a través de la promoción de lo que después fue la ley del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares en 1957. Estableció un sistema de gratificación y impulsión de sugerencias en rigoló. Tenemos que ubicarnos en esa época. A mí nos parece normal estas cosas, pero hay que ubicarse en esa época. Y a fin de evitar la desvinculación de los trabajadores, en épocas de baja producción en rigoló, él les asignaba otras funciones a los empleados, a los trabajadores, de mantenimiento de la fábrica, pintar, etcétera, etcétera. ¿No? Porque él valoraba mucho el empleo, tenía un gran valor por el empleo. Él quería que la gente estuviera empleada, que nadie quedara sin trabajo. Apoyaba con sus propios fondos a la Sociedad Mutual, que se funda en 1952. Y cosas así, detalles interesantes. Si alguien necesitaba un medicamento, cuando él viajaba, él preguntaba y lo hacía traer, o cuando él viajaba él mismo, lo traía. No le preguntaba a los operarios quién necesita tal cosa, que acá no se consigue. Bueno, yo voy y se las consigo. Y también otorgaba préstamos, más allá de la mutual, préstamos personales. Alguien necesitaba y él sacaba de su bolsillo: acá está, yo te ayudo. Sin publicitarlo, obviamente, ¿no? En el mayor de los silencios. Y me gustó mucho una fórmula que le pongo al final ahí abajo, que él dice sobre cómo comunicarse, ¿no? Con la gente y con las personas y las empresas. Dice: por cada 20 minutos de oír, 5 de hablar. Y entonces conversar, no discutir. Decir, no discutir. 20 de escuchar. Y qué valioso es esto, ¿no? Yo creo que este es posiblemente uno de los nuevos paradigmas que tenemos que tener como líderes de empresas. Hay que primero escuchar, ¿no? No sabemos todo. Cuanto más escuchamos, más humildes somos, más aprendemos y mejor líderes somos. Y Enrique ya lo era, claramente. El siguiente hito que les quiero mencionar es el año 1957, y yo creo que es un momento de responsabilidades trascendentes para Enrique. ¿Por qué digo trascendentes? Porque... Dale, Cristian. Porque la empresa de él lo manda a estudiar a Harvard, un curso de Advanced Management, porque ve que Enrique ya está preparado, maduro
para ser el gerente general de Rigolot. Entonces lo manda. Y él dice, bueno, sí, me voy a estudiar a Harvard. Va 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se va a estudiar a Harvard. Pero cuando él regresa a la Argentina, Dios le llama a asumir otra cruz, una cruz muy grande, muy pesada, que es su enfermedad. Él llega a la Argentina y la mujer le dice, bueno, pero tenés el dedo manchado en negro. No es que es la tinta, en Estados Unidos la tinta de las lapiceras te marca mucho el dedo. Bueno, vamos al médico. Entonces lo va a ver al doctor Baliña, a quien conocí, y inmediatamente se hace el análisis de, no, esto es cáncer. Y le amputan una parte ya rápidamente de su dedo pulgar. Yo creo que hay una interesante paradoja en el año 1957 en Enrique, porque por un lado la empresa lo llama al crecimiento, a una gran responsabilidad empresaria, pero Dios lo está llamando a estar ligero de equipaje, ¿no? Estar en el más acá, grande responsabilidad, pero creo que te estoy llamando al más allá también. Y de nuevo creo que acá podemos ver en Enrique cómo escucha la voz de Dios, ¿no? La fe práctica, la divina providencia está en Enrique. Y en el año 59, ahí tienen ustedes una conferencia que él pronuncia en Córdoba, en el Congreso Eucarístico Nacional, que se denomina Eucaristía y Vida Empresaria. Yo se las recomiendo enfáticamente que la lean a esa conferencia porque es impresionante dónde lleva el concepto de empresa y cómo vincula la empresa con la Eucaristía. Es maravilloso, maravilloso lo que él dice. Y de vuelta yo creo que acá, a mi modo de ver, no es casualidad que él esté hablando de este tema en ese momento de su vida, ¿no? Con una enfermedad que ya era bastante avanzada. Estamos en el año 59, él fallece 3 años después, en 1962. Ya va teniendo operaciones complicadas para que pueda seguir viviendo, ¿no? Padeciendo fuertes dolores físicos, ¿no? Dificultades para respirar. Y esto me parece muy interesante, como él, yo creo que tiene como una mirada mística en ese momento, ¿no? De la transformación del mundo, ¿no? El desafío gerencial de Rigolot, que lo sigue sosteniendo, y su enfermedad terminal que le hace llevar otra cruz, ¿no? Y les transcribo estas frases y otra más después, que es muy interesante, de lo que él piensa, ¿no? De la empresa de la Eucaristía. Dice, la transformación eucarística es el tipo de todo progreso, es la máxima transformación posible. Es una permanente invitación a todo verdadero progreso. La Eucaristía, sacramento y por lo tanto compuesta de materia y espíritu, nos hace pensar que la empresa también debe ser un instrumento de progreso, de perfección humana y sobrenatural. Interesante, ¿no? Esta mirada. Y después dice en otra parte de esta conferencia que les comento, cuán grande es el valor de los bienes creados. Como ninguno de los valores humanos será destruido, sino asumido en los nuevos cielos y la nueva tierra. Es decir, que tienen valor de eternidad, ¿no? Los bienes creados. Y más aún, la materia, dice, será puesta algún día en un estado capaz de dar expresión, no solo al espíritu humano, sino también al espíritu divino, siendo este lo que le dará su máxima dignidad y belleza. Es maravilloso. Bueno, y hay muchas otras frases en esta conferencia que se las recomiendo que la lean. El siguiente momento muy importante es el año 1961, donde se dan las cesantías en Rigolot, un año antes de su muerte. Ya está muy enfermo y esta empresa, la Corning Glass Works, donde él había ido a estudiar sobre el proceso de los vidrios y demás, ahora había hecho un takeover de Rigolot y ya era el accionista mayoritario. La familia tiene más participación en ese momento en la empresa. Y entonces Enrique era un ejecutivo, diríamos,
Empresario sí, pero con un accionista que no tiene nada que ver con su familia, no tiene ninguna influencia en los directorios, en nada. Y en ese momento, la Argentina en 1959 aparentemente tiene una situación económica complicada, y entonces la empresa, el accionista dice desde Estados Unidos: tenemos que echar a 1.200 empleados de los 3.600 que tenía la fábrica de Berazategui. Y él dice, no, él piensa, no, ¿cómo vamos a echar a 1.200 personas, no? Son 1.200 familias. Unos años antes, en el año 1959, él había sacado una famosa circular, así la denomina Sarah Shaw en su libro de Viviendo con Alegría, ¿no? Una circular donde ya hablaba de la importancia que él le daba a no despedir a la gente, que el esfuerzo que hay que hacer por el trabajador, la importancia de ser consciente de lo que significa un trabajo para una persona que detrás hay una familia. Él era muy consciente de esto. Entonces él se opone firmemente, porque él pensaba, bueno, reubiquémoslos, hagamos algo, pero no podemos echar. Y entonces en esas circunstancias él señala por escrito el Rigoló que si se echa un solo operario, él renuncia, se va de Rigoló. Entonces, ¿qué hace? Viaja a Estados Unidos, nos entrega, va a Estados Unidos enfermo, y entonces logra convencerlos al accionista de que no eche a nadie, absolutamente a nadie, y vuelve feliz de haber conseguido esto con argumentos obviamente económicos, financieros. No sé exactamente, me gustaría un día saber esto en profundidad, a ver si alguien me lo puede contar, porque es para un caso, ¿no? Es para hacer un caso de esto. Pero es maravilloso, logra, vuelve, dice, lo único que tenga buena conducta, no crea ningún problema sindical el accionista Corning Glass Wells. Y él dice, sí, fenómeno. Entonces está realmente feliz de haber esto que es realmente heroico, yo diría, heroico, ¿no? del lado de la empresa. Y ya en 1962 podemos llamar que es el año en el que él va pasando a la inmortalidad. Su padre le ofrece que viaje a Lourdes, al santuario de la Virgen, y él dice, no, ¿por qué no le donamos este dinero a los pobres? Porque lo van a necesitar. Pero lo convence que vaya, y viaja con su esposa a Lourdes. Y de regreso de Lourdes, le comenta a su confesor, el padre Moledo, que se ha producido el milagro, dice, se ha producido el milagro. ¿Por qué? Porque él había pedido en Lourdes por la conversión de su padre. Entonces, en palabras de Enrique, dice, mi padre, que no había vuelto a comulgar desde mi primera comunión, en 1928, acaba de comulgar. Yo había pedido en Lourdes a la Virgen María que realizase ese milagro. Y ese milagro se produce. Él había ofrecido su enfermedad por la conversión del Padre. Y está feliz. Notable que, ya postrado, era tan querido por los operarios que recibe espontáneamente transfusiones de 260 operarios de Rigoló. Entonces se acerca una delegación cuando está internado al sanatorio y él les dice estas palabras que son un testimonio de santidad. Discúlpenme si les hablo con poca claridad por tener mi lengua endurecida como si fuera un principio de parálisis infantil. Pero no quiero dejar de agradecerles todo cuanto han hecho por mí al dar su sangre para las transfusiones que se me hacen. Puedo decirles que ahora casi toda mi sangre que corre por mis venas es sangre obrera. Lo dice con orgullo. Estoy así más identificado que nunca con ustedes, a quienes siempre he querido y considerado, no como simples ejecutores, sino también como ejecutivos. Es para leerla
releerla, ¿no? Encarnarla, ¿no? Donde pone la promoción de las personas, ¿no? Qué mirada tiene, qué ejecutivo increíble. Esa es una mirada claramente orgánica, ¿no? Sin descuidar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y sin pensar que la empresa tiene que ser de los operarios, no. Es otra la mirada. Y finalmente, vale, el paso a la inmortalidad es muy interesante. Este último estado de Enrique Shaw, ya casi muriéndose, en el lecho de la cama le dice a sus hijos: antes me vanagloriaba de dar y siempre dar, y ahora me toca el turno de recibir todo: comida, sangre, remedios, cuidado de mi familia, de mis médicos, de mis enfermeras y dinero de mi padre para pagar mis enfermeras. Y esto me hace más humilde, porque en el dar existía de mi parte un cierto orgullo. En cambio, al recibir tantas cosas, me hace advertir el gran cariño de quienes mucho me cuidan y me hacen comprender también lo poco que di a Dios en compensación de cuanto de Él recibí durante toda mi vida. Tremendo, impactante, ¿no? Esta síntesis de descubrir a Dios en el recibir, ¿no? Y quedarse para recibir de los otros y dar las gracias. Y el 27 de agosto de 1962 fallece el día del aniversario de la muerte de su madre. Es obviamente que la divina providencia, la Mater, estaba ahí, llevándolo ese día a la inmortalidad. Bueno, y para terminar, yo me preguntaba, ¿qué nos enseña Enrique Shaw con su ejemplo de vida? A mí me ha enseñado estas pequeñas cosas que les pongo acá y ustedes sacarán otras conclusiones. Yo creo que debemos ser dirigentes en salida, dirigentes de empresa en salida y con una oveja. Claramente, caminando en todo momento hacia donde Dios nos llame. Creo que estamos llamados a descubrir alegría de nuestros dirigentes, de dirigentes de empresa, llenándonos de Dios a través de una profunda vida interior y siendo fieles a nuestra propia originalidad. Y debemos procurar que la empresa tenga un desarrollo productivo y rentable, junto a la dignidad y promoción del trabajador. Ambas cosas juntas, no una o la otra, ambas juntas. Y finalmente estamos llamados, yo creo, a ser instrumentos para que la empresa sea una comunidad de vida, un instrumento de dignificación y un hogar de relaciones humanas. Este parrafito de Enrique Shaw, es una frase de Enrique Shaw recortada porque es mucho más larga, pero me encantó porque a mí me hizo resonar toda la cosmovisión de nuestro padre fundador, ¿no? Comunidad de vida, ¿no? Que era el padre, hogar de relaciones humanas. Así que bueno, esto es lo que traje para decirles de Enrique Shaw, una persona que con seguridad lo vamos a tener en los altares y desde allá nos va a ayudar. Muchas gracias.